la pregunta sería si el mundo empieza o no a moverse lejos de Donald Trump, ¿no? Si se puede vivir sin Trump. Digo porque si uno conecta las noticias de esta mañana, empieza a ver sobre todo al mundo, a los ex socios o ex aliados, o vaya a saber si se puede definir así, bueno, intentando acuerdos comerciales con otros países, ¿no? Enojados un poco por la furia, por las maneras de Donald Trump. Pero es una pregunta, si se puede vivir sin el presidente de los Estados Unidos o sin los Estados Unidos. Europa en las últimas horas acaba de firmar otro acuerdo comercial con India. Imaginen ustedes que esto va a ser un acuerdo comercial que integre a 2.000 millones de consumidores, ¿no? La importancia que tiene en este caso, obviamente, los consumidores europeos con los consumidores ya del país que más habitantes tiene en el mundo, que es la India, con una reducción además muy importante de los aranceles. Hay que recordar que la Unión Europea, María, hace poco tiempo firmó un acuerdo con el Mercosur. Es cierto que está politizado o en realidad judicializado este acuerdo, pero lentamente Europa y gran parte también de los países, repito, que eran aliados de los Estados Unidos, siguen siéndolo, pero enojados por las formas del presidente norteamericano, bueno, empiezan a alejarse y empiezan a mostrar sintonías, incluso con China. De hecho, el premier británico, Keir Starmer, va a estar yendo a Pekín para, bueno, acercar y tener una política más pragmática, si se quiere, con el régimen de Xi Jinping. También habló el primer ministro de Canadá, que habló con el presidente norteamericano, que es el señor Mark Carney, que al comunicarse con el presidente Donald Trump le dijo que no se desdecía de nada de lo que había dicho en el Foro Económico de Davos, con respecto sobre todo a que existía un nuevo orden mundial y ese orden mundial estaba marcado básicamente por la fuerza, ¿no? Por la fuerza de los Estados Unidos y cierta coerción. Así que de alguna manera se empiezan a desmarcar. Ahora, ¿es posible vivirse en los Estados Unidos? ¿Es realmente posible vivir al menos sin Donald Trump? Bueno, es la pregunta que empiezan a hacerse. Me parece que en algunos aspectos sí y en otros aspectos no. Sobre todo, por ejemplo, Europa en materia de defensa. Es imposible pensar a Europa defendiéndose, estamos hablando militarmente, por ejemplo, de una amenaza rusa, sin la fuerza, la contundencia del ejército de los Estados Unidos. Así que preguntas que se va haciendo el mundo por estas horas, por estos acuerdos económicos que empiezan a mostrarse. El otro tema interno de la jornada empieza o se ocupa de las cuestiones en los Estados Unidos con respecto a la muerte de este enfermero o en manos de la policía inmigratoria de los Estados Unidos. Hay una suerte de marcha atrás, si se puede decir, o de matizar las políticas de Washington, sobre todo del presidente Donald Trump, que ha dicho que, bueno, que lamenta mucho lo que ha sucedido con este joven de 37 años y además ha retirado aparte de lo que es la cúpula de ICE, ¿no? Esta, repito, policía inmigratoria de los Estados Unidos. Incluso hasta el titular de Apple, ¿no? Tim Cook, ha dicho que se sentía molesto, dolido con la situación que todos vimos y de alguna manera llamaba también a la reflexión o a un cambio de actitud del presidente norteamericano Donald Trump, que está cambiando, repito. Y hay también dos datos esta mañana, tanto en el Wall Street Journal como en el Washington Post, con respecto ya a la investigación de lo sucedido en Minneapolis el fin de semana pasado, el sábado pasado. Primero, hay dos agentes que habrían disparado, no uno solo, contra el manifestante, ¿no? Así que es un dato que contradice las primeras declaraciones, sobre todo de la secretaria de Justicia de los Estados Unidos y la portavoz de la Casa Blanca. Y el otro dato también es que por lo menos las pesquisas de la investigación están diciendo, incluso del propio Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que este joven, Pretty, no sacó en ningún momento el arma, ¿no? Así que, repito, esto trae inconvenientes, sobre todo a las primeras manifestaciones, tanto del presidente norteamericano, que recuerdan, ¿no? Más allá insistió y dijo, bueno, nadie va a una manifestación con un revólver, ¿no? Claro. Es cierto que hay que discutir sobre todo los republicanos y algunos sectores que defienden la aportación de armas, dijeron, bueno, miren que los republicanos defendemos
tenemos el derecho, sobre todo la segunda enmienda de los Estados Unidos, que permite llevar armas, incluso a una manifestación. Claro. A nosotros nos puede parecer muy loco, pero eso es así y eso lo permite la justicia y lo permite la Constitución de los Estados Unidos. Así que también con estas cuestiones internas que hacen dar un pasito atrás al presidente norteamericano y marcan la política de estas horas. Y hoy es una jornada, y con esto termino, hoy es una jornada importante porque puede hablar la Reserva Federal, puede hablar en materia obviamente del movimiento de las tasas de interés en ese país, y ahí hay una fuerte presión también por parte del presidente Trump al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje las tasas. Hoy, de hecho, el Financial Times habla de que se entra a un momento de una economía, la norteamericana, sobrecalentada, ¿no? Sí. Una especie de no va a estar mal, pero está en una situación de mucha presión, sobre todo, repito, en un año electoral, ¿no? Así que mucha presión sobre la economía y sobre la política de los Estados Unidos. Muy bien, Juan, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.